Cuando una persona cree en el Evangelio, tiene una experiencia personal, disculpen, una experiencia personal. Y esa experiencia personal es el nuevo nacimiento, una conversión. Y puede y debe dar testimonio de esa conversión a los demás. Y esa es la experiencia necesaria para ser un testigo fiel del Señor Jesús. Obviamente, si no has nacido de nuevo, no tienes nada para testificar. No eres un fiel testigo porque no lo has experimentado en tu propia vida. No necesitamos experimentar ver a Jesús, pero sí necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento, cuando Jesús entra en el corazón y en la vida de uno. Y ahí sí podemos ser testigos eficaces de lo que hemos experimentado, de la salvación que Él nos ha dado. Ahora, los pormenores de la transfiguración la vemos en Mateo capítulo 17. Entramos al capítulo 17 y tenemos los detalles o los pormenores de la transfiguración. Dice en el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Primero tenemos el tiempo, 6 días después. Esto equivale a una semana si consideramos las palabras de Lucas, que dice como 8 días después. 6 días enteros y 8 días parciales. O sea, los judíos en el tiempo de Jesús hablaban de parte de un día como si fuera un día. Entonces Lucas habla de 8 días como partes de 8 días. Mateo utiliza un término de 6 días enteros, y seguramente que la promesa de esta transfiguración fue hecha el día anterior del primer día, y la transfiguración en sí fue hecha quizás la noche o el día siguiente del sexto día. Así que no hay una discrepancia aquí. Es una semana, más o menos una semana, después de este anuncio sucede la transfiguración. O sea, el cumplimiento de esta promesa que Jesús le dijo que algunos no iban a morir, eso es lo que significa gustar la muerte, es un hebraísmo, no iban a morir hasta que vean la venida de Cristo en poder y gloria. Ahora, ¿cuál es el lugar? Dice, en un monte alto. ¿Sí? Lo llevó aparte a un monte alto. Algunos piensan que este podría ser el monte Merón, en la alta Galilea, que ese monte se eleva como a 1200 metros, y se encuentra relativamente cerca de Capernaum, como a 20 kilómetros. Recordemos, vamos a ver más adelante que al poco tiempo que descendieron de ese monte, fueron a Capernaum, en el versículo 24 del capítulo 17. Tradicionalmente se identifica el monte de la transfiguración como el monte Tabor. Ahora, el monte Tabor no era tan alto, solamente tiene 575 metros sobre el nivel del mar y está como a 27 kilómetros, así que podría ser, pero eso no es importante. Saber cuál era el monte de la transfiguración no es importante, pero sabemos que estaba allí en la zona norte. ¿Cuáles son los espectadores? Pedro, Jacobo y Juan. Eran del círculo íntimo de Jesús. Pasó con ellos alguna de las experiencias más dramáticas de su ministerio. Por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. O sea, aquel momento de consuelo y de dar vida. También experimentó con ellos más cercanamente la experiencia del Getsemaní, porque lo llevó más allá, más cerca de suyo, cuando él se apartó para orar. O sea, ellos habían experimentado lo que era el sufrimiento, la agonía de Jesús. También experimentaron esto, la transfiguración, o sea, momentos de gloria. Y en momentos de las grandes crisis de la vida, uno busca la compañía de aquellos que son más cercanos. Y saben que esto nos muestra la humanidad de Jesús. Sí, Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. Y tenía esta necesidad sentía este deseo de participar con los más íntimos, con las personas más allegadas a Él. Esta experiencia de gloria. Ahora, el tenor de este evento
se encuentra alrededor de la oración. Porque nos dice en Lucas 9, que es uno de los pasajes paralelos, Mateo, Marcos y Lucas, nos describen este mismo evento y algunos nos dan diferentes detalles. Y Lucas nos describe el detalle que él subió al monte para orar. El propósito inicial de estar ahí en el monte con estos discípulos era orar. Y mientras él estaba orando, sucede esta transfiguración. Y por eso lo llevó aparte. Jesús buscó un lugar apartado para estar y para orar con su Padre Celestial, con sus discípulos más cercanos. Pero vamos a ver los detalles de la transfiguración. Versículos, volviendo a Mateo 17, versículos 2 y 3. Nos dice, y se transfiguró delante de ellos. Allí en este monte alto, delante de Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa palabra transfigurar significa hacer o producir un cambio en la forma de algo. Jesús, siendo eternamente en forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, cuando Él se encarnó. Y la forma de siervo era la realidad visible cotidiana de su ministerio terrenal. Los discípulos siempre habían visto su forma de siervo, o sea, parecía como un hombre común y corriente. En el monte manifestó su forma divina al exterior. La palabra griega para forma expresa una condición vivencial, íntima y personal. O sea, esto quiere decir que Jesús no se podía manifestar en forma de siervo si no lo fuera en realidad. Ni tampoco podría manifestarse en forma de Dios si no lo fuera en su esencia. Esto sella, podríamos decir, o refuerza la verdad que Jesús es completamente 100% Dios y completamente 100% hombre. O sea, Jesús no podía estar o mostrarse en forma de hombre si no era un hombre verdadero. Jesús no podía mostrarse en forma de Dios si no era Dios de una manera verdadera. Mateo está diciendo que esto es un cambio visible externamente de algo que es una realidad esencial interna. Y allí, cuando Él se transfiguró, dice que su rostro resplandeció en el versículo 2. Y resplandeció su rostro, dice, como el sol. El rostro de Jesús brillaba con luz propia de tal manera que superaba el brillo del sol en el momento de mayor intensidad. Juan también vio a Jesús de una manera similar al final de su vida, mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos. Él nos dice esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y nos dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan, ahí en Apocalipsis, usa muchas palabras describiendo el brillo de la gloria de Cristo. Aquello que Juan experimentó viendo al final de su ministerio era algo tan similar a lo que él había experimentado ahí en el monte de la transfiguración. Aquel Jesús que venía en gloria. Y esto mismo es lo que Pablo vio en el camino a Damasco. Él vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, nos dice Hechos 26:13 en su testimonio. Y Ananías identifica a esta luz como el justo, el Señor Jesucristo que Pablo había visto.
Pero no solamente su rostro resplandeció, sino que también sus vestidos se volvieron blancos ahí en la transfiguración. Esto no era un milagro en donde se le dio a Jesús gloria que él no tenía. Esta era la gloria que siempre perteneció al Hijo de Dios, pero que en su humillación, en su encarnación, fue velado a los hombres, como si fuera cubierto con un manto. Y en este momento Jesús retira su manto, como quien dice, para que estos 3 discípulos puedan ver su gloria. Era la gloria que él siempre tuvo desde el principio, desde la eternidad pasada. Jesús es el Hijo de Dios y comparte la naturaleza con Dios, la naturaleza divina del Padre y del Espíritu Santo. Y el Hijo de Dios vino a revelar a Dios ante los hombres, es decir, a hacer visible al invisible. Y Dios envió a su Hijo para que tomara forma humana, para hacer por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Dios mandó a su Hijo para que haga por nosotros. La gloria de la transfiguración hacía que los discípulos lo relacionaran con esa gloria shekinah del Antiguo Testamento. O sea, la manifestación de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan esa gloria que fue establecida ahí en el tabernáculo y también en el templo de Salomón? Aquella gloria que los acompañaba en el desierto, esa nube o esa columna de nube, esa columna de fuego. Y Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo con sus propios ojos la realidad que Pedro había confesado poco tiempo antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos estaban viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, el Dios hombre. Pero también ahí en la transfiguración se les aparecen Moisés y Elías. Esto era algo inesperado, por eso dice en el versículo 3, y he aquí, como algo inesperado, he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Estos eran 2 santos del Antiguo Testamento, Moisés como representante de la ley, Elías como representante de los profetas. Y estos apareciéndose con Jesús aquí, diciendo de que esto era una manifestación de la gloria del reino venidero futuro, nos indica que los santos del Antiguo Testamento participarán del reino venidero. O sea que los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados para poder entrar en ese reino. Daniel 12:2 dice esto, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Acá Isaías está describiendo un periodo de tribulación, un periodo donde Dios va a estar juzgando a los moradores de la tierra por su incredulidad, por su desobediencia. Al mismo tiempo, un periodo donde los judíos o el pueblo de Israel van a ser perseguidos y van a ser buscados para ser matados. Y que los judíos necesitan escapar, necesitan esconderse.
Pero también habla acerca de esta resurrección de aquellos santos judíos que habían muerto para poder entrar en el reino, en el gozo del Señor.